Bueno, pues buenas tardes. Vamos a empezar hoy con el tercer fundamento de la atención, que, bueno, he visto en los nombres que la mayoría de vosotros sois gente que ha estado asistiendo a estas charlas, a esta meditación, a estas meditaciones de los 4 fundamentos de la atención, pero algunos no, y me preguntáis que cómo podéis ver, cómo podéis acceder a las anteriores. Entonces, en la página web del Centro Nagarjuna de Granada, de este centro, hay una pestaña, creo que pone vídeos o enseñanzas en vídeo o algo así, y ahí pincháis y están todas las anteriores y estará esta en cuanto la cuelguen, que supongo que será mañana o así. Entonces ahí podéis ver toda la continuidad y toda la serie de meditaciones que estamos haciendo. Ya vamos por el tercer fundamento de la atención. Ya sabéis que con cada fundamento de la atención, a cada fundamento de la atención le dedicaremos 2 días, 2 sesiones. Entonces, con este tercero, que es el fundamento de la atención a la mente, estaremos hoy y el miércoles que viene. Y con el cuarto y último fundamento, los 2 miércoles siguientes. Pero bueno, ya iré diciendo yo las fechas. Y eso, de momento, con este tercero estaremos hoy y el miércoles que viene. Entonces, si os acordáis, en la presentación de la actividad, cuando hicimos la primera sesión, el primer día, os decía que en esta enseñanza que el Buda da de cómo desarrollar los 4 fundamentos de la atención, de cómo ir pasando de manera gradual de uno a otro, él fue yendo de lo más burdo, de lo más primario, de lo más obvio, a lo más sutil. Y por eso los 2 primeros fundamentos son la atención al cuerpo y a sus sensaciones, y los 2 últimos son la atención a la mente y a los objetos que conforman la mente, objetos o contenidos, como se quiera. Entonces, los 2 primeros fundamentos se refieren o tienen como objeto principal de meditación, podríamos decir, lo físico, el cuerpo y sus sensaciones o las sensaciones que hay en él, y los 2 últimos fundamentos de la atención tienen como objeto de focalización o de meditación lo mental, la mente y los objetos que conforman la mente. Y así trabajamos de manera completa cuerpo y mente. También os decía que uno puede, una vez que conozcas los 4, una vez que se conocen los 4, puedes jugar y trabajar uno por uno de manera aislada o por bloques de 2 o relacionándolos, el primero con el tercero, el segundo con el cuarto, el primero con el cuarto, el segundo con el tercero, como se quiera, o hacerlo de manera secuencial, hasta el punto de incluir en una sola sesión una meditación analítica, que es la que utilizamos en este tipo de meditación, la Vipassana, los 4 seguidos. Pero eso ya es verdad que requiere de un poquito más de tiempo porque la sesión se hace más larga por razones obvias y además requiere de un poquito de más soltura y de familiarización con la enseñanza, con esta técnica. Pero se puede también llegar a hacer. Entonces, ese es un poco el planteamiento de los 4 fundamentos de la atención y de cada uno de ellos, ¿no? Además de que luego cada uno de estos fundamentos, o incluso los 4 si se meditan en su conjunto, tienen muchas aplicaciones. Ya veíamos algunas, ¿no?, de las que han ido saliendo en todas estas sesiones. Por ejemplo, podemos contemplar la impermanencia utilizando cualquiera de los 4 fundamentos de la atención, especialmente los 2 primeros, cuerpo y sensaciones. Podemos meditar en la vacuidad o ausencia de un yo intrínseco, especialmente también en los 2 primeros, aunque también se puede utilizar con los 2 últimos o con los 4. Podemos utilizar esta meditación para familiarizarnos, o mejor dicho, como antesala o como prolegómeno de la meditación en la muerte, especialmente cuando hicimos la meditación en el cuerpo y en las sensaciones en el cuerpo, primero y segundo fundamento, y sobre todo el primero, que sirve como base o como preparación al trabajo y a la meditación de familiarización con el proceso de nuestra muerte, para cuando nos llegue el momento, afrontar ese momento, esa experiencia, con una mente libre de miedo, de temor, de conocimiento, llena de conocimiento, porque te has familiarizado con todo ese proceso a partir de estos 4 fundamentos de la atención. Entonces, hoy es la atención a la mente. La definición de mente en el budismo es muy clara. Se define la mente como aquello que conoce, como un conocedor, y que por naturaleza es clara. No es que sea una luz que tenemos ahí dentro, una especie de bombilla que tenemos ahí dentro,
Por claridad se entiende que ese conocimiento, si se adiestra uno, si se trabaja uno, si lo va agrandando con la práctica, el estudio y la meditación uno, cada vez es más penetrante ese conocimiento, cada vez es mayor, cada vez es más perfecto. Eso es lo que se refiere la palabra claridad. Entonces, si tuviéramos que definir la mente, con muy pocas palabras, diríamos conocimiento y claridad, o aquello que conoce y es claro, luminoso por naturaleza, porque además el nivel más sutil, extremadamente sutil de nuestra mente es luminoso, es extremadamente sutil y luminoso, es decir, tiene una capacidad de conocimiento perfecta, hasta el punto de que si somos capaces, por medio de la purificación, de eliminar los dos factores que ahora mismo están obstruyendo esa experiencia, podríamos alcanzar la omnisciencia. Eso es un Buda. Un Buda es un ser omnisciente, es un ser que sí ha eliminado de su continuo mental, de su mente, los dos elementos o los dos factores que obstruyen el potencial de omnisciencia que todos los seres, pequeños, grandes, humanos y no humanos, poseemos. Y esos dos factores son los oscurecimientos, lo que se denominan los oscurecimientos aflictivos, que los que estáis acostumbrados a las enseñanzas budistas los conocéis como engaños, o aflicciones, o emociones negativas, o yo creo, bueno, la palabra que más se suele usar es engaño, pero técnicamente hablando se le conoce con el nombre de aflictivos, engaños aflictivos, oscurecimientos aflictivos, que son los engaños más burdos, de los que hemos hablado mucho, incluso hemos hecho en días anteriores muchas meditaciones con ellos para erradicarlos y reducirlos. Y luego las huellas, ese es el segundo factor o segundo elemento que obstruye la experiencia de la omnisciencia, las huellas sutiles, los rastros sutiles que esos engaños dejan en nuestro continuo mental, en nuestra mente, que se conocen con el nombre de oscurecimientos cognitivos, porque obstruyen, obstaculizan el conocimiento total, es decir, la omnisciencia plena. Esos dos factores, entonces, oscurecimientos aflictivos y oscurecimientos cognitivos, combinados, son los que impiden que en nuestra mente haya paz total, una paz absoluta, incondicionada, irreversible, que no fluctúa, esos dos elementos. Entonces, cuando uno medita en el tercer fundamento de la atención, la mente está enfocado también en reducir y debilitar lo que son esos dos tipos de oscurecimientos y sus manifestaciones tanto burdas como sutiles. Entonces, ahora os voy a leer la parte correspondiente del Sutra de la Atención, de los 4 fundamentos de la atención, en la que el Buda, el omnisciente, habla y explica y sobre todo describe cómo se practica el tercer fundamento de la atención, el de la mente, y en qué consiste. Y dice así: monjes, ¿cómo vive un monje contemplando la mente en la mente? He aquí que un monje, cuando hay pasión en la mente, sabe que hay pasión, y cuando no hay pasión en la mente, sabe que no la hay. Cuando hay odio en la mente, sabe que hay odio, y cuando no hay odio en la mente, sabe que no lo hay. Cuando la mente está ofuscada, sabe que está ofuscada, y cuando la mente no está ofuscada, sabe que no lo está. Cuando la mente está disminuida, sabe que está disminuida. Cuando está distraída, sabe que está distraída. Cuando la mente está desarrollada, sabe que está desarrollada. Cuando la mente no está desarrollada, sabe que no lo está. Cuando la mente está en estado superable, sabe que es superable. Cuando está en estado no superable, sabe que no lo es. Cuando la mente está concentrada, sabe que está concentrada. Y cuando la mente no lo está, sabe que no está concentrada. Cuando la mente está liberada, sabe que está liberada. Cuando la mente no está liberada, sabe que no lo está. Así vive contemplando la mente en la mente, por dentro o por fuera, o por dentro y por fuera a la vez. Vive contemplando en la mente los factores de su origen, o vive contemplando en la mente los factores de su disolución, o vive contemplando los factores de su origen y de disolución a la vez. Tiene conciencia de que hay una mente, en el grado necesario para el conocimiento y la atención pura. Vive sin estar condicionado y sin apegarse a nada en el mundo.
Así es como un monje vive contemplando la mente en la mente. Entonces, en este pequeño trozo del Sutra de los 4 fundamentos de la atención, el Buda hace varias cosas. Por un lado, nos describe en qué consiste la atención plena a la propia mente. Y para hacerlo, nos enumera 9 elementos, que ahora los diré, que son los que él desarrolla en la forma de afirmación-negación. Siempre el Buda, los sutras normalmente están expuestos en forma de pares afirmativos, o sea, fórmulas afirmativas y fórmulas negativas. Sabe que está, sabe que no está. Sabe que es consciente, sabe que no es consciente. Normalmente son así. Y además de una manera reiterativa, repetitiva, para que se nos quede, ¿no? Para que para dejarnos una huella en nuestra mente muy poderosa que nos permita el conocimiento cuando interioricemos eso que está en el texto, en los sutras. Entonces el Buda describe esos 9 factores o 9 elementos que el meditador, a medida que los va recorriendo y a medida que los va contemplando e interiorizando, que además van de lo más burdo, de lo más condicionado, de lo más negativo a lo más puro, es cuando se dice que está afianzando el desarrollo o su desarrollo de la atención aplicada a su propia mente. Esa sería, la parte del qué, es decir, qué es lo que según el Buda hemos de contemplar y practicar para ir agrandando nuestra atención, para ir expandiendo, mejor dicho, ir expandiendo nuestra atención. Y además hacerla, esto nunca hemos de perderlo de vista porque además es el corazón de esta enseñanza, que lo hacemos con la motivación de servir más y mejor a los seres, que esto es lo que decía el primer día, ¿no? Que hemos de desarrollar el factor mental de la atención al cuerpo, a las sensaciones, a la mente o a los objetos de la mente por el beneficio de todos los seres. Nosotros nos beneficiaremos, por supuesto que sí, pero hemos de aplicar esa atención para servir más y mejor a los seres, con el objetivo de ir reduciendo su propio sufrimiento, su propio dukkha, su propia insatisfacción. Ese es el corazón de esta práctica, la motivación de la bodhicitta. Y con esa motivación como hilo conductor hemos de ir pasando de uno a otro elemento de los 9 que conforman el recorrido que al final constituye la meditación completa de la atención a la mente. El Buda dice que lo primero que reconoce el monje o el meditador es que en su mente hay pasión. Ese es el primero. Hemos de reconocer, si queremos desarrollar una atención aplicada a la mente, hemos de contemplar si hay pasión o no en ella. Por pasión se entiende aferramiento, deseo exagerado, ¿no? Un aferramiento o un deseo exagerado. El segundo es, hemos de reconocer si en nuestra mente hay odio, es decir, una aversión o un rechazo hacia lo que erróneamente consideramos que es negativo, una aversión visceral, una aversión que nos hace no tener nada que ver con esa persona, con esa situación, con esa circunstancia o con esa sensación. El tercero es reconocer si en nuestra mente hay ofuscación. El cuarto, lo que el sutra dice, reconocer si la mente está disminuida o no está disminuida. Disminución, en este contexto, significa observar si en nuestra mente hay cualquier agitación o cualquier engaño o cualquier agitación que la remueva. Especialmente se menciona el letargo, la pereza, la rigidez, la indolencia, un enfado sutil, la pereza en cualquiera de sus manifestaciones, etc., ¿no? Eso es lo que se refiere con el nombre de disminución, porque se dice que si nuestra mente está bajo la influencia de cualquiera de esos elementos o engaños, el potencial, no el potencial, pero sí la capacidad de la mente disminuye, está disminuida. El quinto factor o elemento es la distracción, es decir, reconocer si en nuestra mente hay distracción. El sexto, reconocer si hay desarrollo. Y por desarrollo se entienden las abstracciones mentales, que son graduales y secuenciales, que uno va adquiriendo a medida que va meditando en la técnica de shamatha, de calma mental. Desarrollo se llama. El séptimo es lo que se llama reconocer si nuestra mente está en un estado superable
o no superable. Estado superable significa que nuestra mente está empezando a caminar ya, ¿no? A avanzar ya por las etapas del desarrollo interior, del desarrollo mental. Pues tenemos que saber si nuestra mente está en ese punto o no. Estado superable o estado no superable. Y el octavo es reconocer si en nuestra mente hay una concentración en cualquiera de sus niveles o no. Por concentración se entiende lo que la propia definición nos dice, que es la mente o el factor mental que es capaz de fijarse en un objeto previamente elegido sin que experimente ningún tipo de fluctuación o agitación. Y por tanto eres capaz de permanecer en ese objeto elegido de meditación todo el tiempo que quieras, sin agitación, sin alteración, sin fluctuación y sin que el objeto, una visualización o la respiración o un sonido o un objeto que estés imaginando, se mueva, fluctúe, suba y baje. Y el noveno y último factor que hemos de reconocer si queremos aplicar la atención a la mente es la liberación, es decir, uno tiene que saber si está liberado o no del samsara, del sufrimiento. Es el último nivel. Por eso decía que en estos 9 factores, que ahora repetiré seguidos para que veáis cómo forman una concatenación, una secuencia perfecta, se parte de lo más burdo, que son las pasiones, reconocer si en tu mente hay pasiones, hasta lo más, o uno de los niveles de desarrollo espiritual más potentes o más poderosos, que es la liberación. Entonces, repito, esos 9 factores o elementos que uno tiene que reconocer si están presentes o no en su mente para practicar la atención a la mente. La pasión, el odio, la ofuscación, la disminución, que he dicho que son letargo, pereza, rigidez, indolencia. Distracción, desarrollo, que son las abstracciones mentales a las que se va abstracciones o absorciones también se les llama, a las que se va accediendo a medida que uno va practicando la meditación. Estados superables, concentración y liberación. Del 1 al 5, pasión, odio, ofuscación, disminución y distracción son negativos. Son negativos. Es decir, es una mente completamente dominada o un poco dominada a medida que se va avanzando por las negatividades. Y del 6 al 9 ya empiezan los elementos positivos que hemos de reconocer si están presentes en nuestra mente. Desarrollo, estado superable, concentración y liberación. Entonces, ¿esto qué nos dice? Básicamente nos dice que para que practicar la atención a la mente, que por cierto es la auténtica meditación en la atención, estar atentos a nuestra mente, cuando tanto se habla de si que tenemos que estar atentos a nuestra mente, en el fondo, ¿qué se nos está queriendo decir? Esto, que observe si están presentes 1, 2, 3 o los 9 elementos, o los 9 no lo sé, el 9, la liberación, no lo sé si ya estaréis liberados o no, eso no tengo ni idea. Pero que de una manera honesta y sincera uno reconozca cuál de ellos, el primero, el segundo, el tercero, los 5 primeros, que son los más negativos, están presentes en tu mente o no. Eso significa que una parte de nuestra mente tiene que autovigilarse. Se le llama la mente policía, ¿no? Un poco en broma en los contextos budistas. La mente policía. Un trocito de tu mente es como que da un paso atrás y de hecho en eso consiste la meditación, ¿no? En desarrollar ese tipo de identidad que vigila. Da un pasito atrás y observa, vigila, está atenta por si surgen cualquiera de estos elementos, especialmente los negativos, rápidamente tratar de salir al paso, contrarrestarlos y fundamentalmente aplicar su antídoto, ¿no? Esa es la atención más perfecta que uno puede hacer con su propia mente, lo cual requiere de, como todo, de práctica y de familiarizarse con la propia mente que observa, la propia mente que observa a la mente. La mente policía observa al resto de la mente. Así es que la propia mente se observa a sí misma. No es difícil se supone que no es difícil llegar a crear, a generar ese policía interior que está atento a lo que ocurre, a lo que sucede en la propia mente, ¿no?
con una actitud de observación creciente, esto se supone que tiene que ir llegando. Y cuando se empieza a sentir que empieza a llegar, es muchísimo más fácil, porque se entiende, quizá ahora es un poco lioso lo que estoy diciendo. Ya avisé, ¿no?, que los 4 fundamentos de la atención cada vez se van sutilizando más, se van haciendo cada vez más sutiles, ¿no? Pero es así. Si lo pensáis, no es nada difícil de entender. Quizás que todavía no lo habéis oído muchas veces y os suena un poco raro, ¿no? Pero con la práctica va llegando ese espectador o policía, como queráis, o espectador o policía, que va observándose a sí mismo, que va observándose a sí mismo, que va haciendo que te observes a ti mismo, a tu propia mente. ¿Con qué fin? Ninguno. Ninguno, quiero decir, de manera activa. No tienes que hacer nada. No tienes que, una vez te das cuenta de que, por ejemplo, hay odio en tu mente, empezar a hacer grandísimas cosas. En realidad, con observar y aplicar el antídoto, ya lo reduces. Luego, si quieres seguir profundizando en el camino de la purificación de esa aflicción o desengaño, como es el odio, o la pasión, o la ofuscación, o cualquiera de las disminuciones, ya lo puedes purificar de otras maneras, ¿no?, con otras prácticas. Pero al menos observarlo y aplicar el antídoto inmediatamente, eso sí que es muy importante hacerlo, para lo cual hay que conocer los antídotos para cada uno de los engaños, ya lo reduces enormemente, enormemente, ¿no? Y al menos debilitas el primer tipo de oscurecimiento, el oscurecimiento aflictivo. Para erradicar el oscurecimiento cognitivo, es decir, la huella que deja ese engaño en tu mente, aunque lo hayas reducido o debilitado, tienes que aplicar prácticas de purificación como, por ejemplo, Varrasattva, la meditación de Varrasattva, ¿no?, o los mantras de Varrasattva, o hacer postraciones en combinación con Varrasattva o sin Varrasattva, pero hacer postraciones. En fin, hay muchísimas prácticas, ¿no?, enfocadas a ese punto. O lo que se denominan los preliminares en la tradición tibetana. Hay varios preliminares, todos ellos enfocados a purificar nuestra mente y, en concreto, a borrar los oscurecimientos cognitivos. Entonces, esa es la idea. Lo que vamos a hacer hoy es una meditación que, bueno, pues nos empieza a enseñar el primer paso, que es a generar esa mente policía. Y para ello yo siempre utilizo la figura de un espectador. En la meditación uno se visualiza a sí mismo, se imagina a sí mismo como si fueras un espectador. Sentado en tu butaca de meditación o del cine, mejor dicho, te ponen la película de tu mente y a medida que pasas por delante de tu mente, o la mente pasa por delante de ti mismo, mejor dicho, la película de tu mente, tú observas, no juzgas, no criticas, no analizas, te limitas a una y otra vez, tratar de aplicar o de enfocar la atención a tu mente. A tu mente. Y es así como reforzamos y cultivamos esa actitud que observa, que se autoobserva y que observa. Y la consecuencia de esa autoobservación es que los 9 factores, perdón, los 8, porque el 9 es la liberación y ese no hay que debilitarlo, se debilitan, especialmente los 5 primeros, mejor dicho, especialmente los 5 primeros, que son los negativos, se debilitan. Alguien preguntaba ahora mismo que cómo se debilitan. Es verdad que para cada uno de estos hay un antídoto concreto, que ahora no los voy a explicar porque sería mucho tiempo, pero existen. Ahora, una manera, digamos, inicial o general de empezar a trabajar todo esto es al menos empezar a aprender a observar. Y en base a esa observación, tratar de no reaccionar bajo la influencia de esa pasión, de ese odio, de esa ofuscación. Esto ya es una base muy buena. Si queréis saber más acerca de cómo se purifican, pues igual os remito a vídeos anteriores que podéis ver en el Facebook de la FPMT Hispana o en la página web del Centro Nagarjuna de Granada. Entonces, esta es la teoría y ahora hay algunas preguntas por lo que he visto. Si os parece, como siempre hacemos antes de la meditación, intento contestar. Hilda ha preguntado que cuáles son los antídotos de esos 9, pues lo que he dicho, ¿no? De manera general, observarlos y tratar de no reaccionar bajo su influjo, y de forma más concreta, pues tirar de vídeos. A ver, ¿alguna otra pregunta?
todas maneras, algunos se pueden deducir, algunos de esos antídotos se pueden deducir. Entonces, si uno tiene una mente de odio, impregnada de odio o imbuida de odio, lo lógico es que tratemos de cultivar primero un estado de ecuanimidad y sobre la base de esa ecuanimidad, que es lo que empieza a calmar el odio o la aversión, empezar a cultivar la mente de amor y compasión. Si uno nota, se da cuenta que en su mente hay letargo o pereza, pues el antídoto que nos dicen las enseñanzas es cultivar la fe y el entusiasmo, es decir, contemplar una y otra vez las ventajas de que en nuestra mente haya virtud y las desventajas de que haya no virtud, de que haya negatividad. Entonces, a fuerza de contemplar y de convencernos de los beneficios que hay que en nuestra mente haya virtud, surge la fe, la confianza en esa propia virtud y en las formas concretas que potencian esa virtud. Y entonces te involucras en esas prácticas. Y así, algunos son fácilmente deducibles. Lola pregunta, ¿qué quiere decir contemplar los factores del origen y la disolución de la mente? Dos cosas. Una, que no solamente se aplica a la mente, sino que también cuando veíamos los dos primeros fundamentos de la atención, cuerpo y sensaciones, también se menciona en el sutra, el origen y la disolución. Y dos, que en todos los casos se refiere a contemplar, aunque esto requeriría de un poquito de más conocimiento y de más tiempo, lógicamente, contemplar que todo esto, cuerpo, sensaciones, mente, entendiendo por mente los factores negativos, los engaños, y los objetos de la mente, cuando lleguemos al cuarto fundamento, tienen un origen y una disolución. El origen son los engaños y el karma, cuya combinación da origen a este cuerpo y a esta mente samsáricos. Y la disolución es que si ponemos fin a esos engaños y a ese karma, cesan los fenómenos samsáricos, es decir, de naturaleza dolorosa, como son este cuerpo y esta mente que han nacido en samsara. Así es que origen y disolución se refieren a los factores que dan o que provocan la aparición de este cuerpo, de estos agregados y elementos psicofísicos samsáricos, que son los engaños y el karma. Y otra cosa, Fabio, ¿qué quiere decir contemplar la mente por dentro y por fuera? Significa que intentemos ver dónde está la mente. ¿Dónde está la mente? ¿Cuál es la ubicación? Es una referencia a la ubicación. Porque ya sabes que cuando se medita en la vacuidad, una de las 5, creo que son 5, posibilidades que te dicen es que medites a ver si fuera del cuerpo o de la mente está el yo. Ajá. Como la respuesta es que no, dices, bueno, pues entonces medita a ver si está dentro, que creo que es la segunda. Y resulta que ahí tampoco. Entonces es una referencia a la vacuidad de la propia mente. Vale. Eliana pregunta, ¿dónde está la mente y qué es? La mente está donde hay conocimiento. No está en ningún sitio en concreto y fluye por nuestros canales de energía de manera ininterrumpida. Y es conocimiento y claridad. La mente no es el cerebro, ni está en el cerebro. A veces pasa por el cerebro, pero la conciencia pura no reside, ni mora, ni habita en el cerebro. ¿Alguna última cuestión antes de la meditación? ¿Se ha entendido la idea? Creo que sí. Bueno, comprimiendo la idea o resumiendo la idea sería que la meditación consiste en empezar a acostumbrarse o a construir una imagen de uno mismo como espectador. Además, otro beneficio colateral que esto tiene es que cultivas la ecuanimidad, porque empiezas a reducir la tendencia a reaccionar compulsivamente cuando aparecen factores o elementos negativos o positivos según sea, ¿no? Uno reacciona con apego y aferramiento hacia los positivos y con aversión hacia lo negativo. Entonces, a medida que uno va cultivando una imagen, una autoimagen de ser un observador que se observa a sí mismo o ser un espectador que observa su propia mente, esto se potencia. No significa volverse frío ni indolente, de hecho la indolencia es uno de los elementos negativos
dentro del cuarto de la disminución. No significa ni volverse indolente o frío o apático, no, no. Significa agrandar nuestra capacidad de percepción, de estar atentos, y esto a lo que conlleva es aceptar. Juan dice, ¿podrías repetir qué se considera la disolución de la mente? Se refiere a que la mente samsárica, lo que experimenta el continuo mental, los factores samsáricos que están dentro del continuo mental, surgen de los engaños y del karma y se disuelven también en base a los engaños y el karma para dar origen, por eso lo del continuo, a nuevos elementos samsáricos. Esto es una referencia a que la mente es un continuo, y un continuo es la suma de muchos instantes. Cada uno de esos instantes nace y cesa. Entonces, nace en base a los engaños y el karma y cesa en base a los engaños y el karma. ¿Se ha entendido, Juan? Eliana pregunta si la mente sería algo parecido al alma cristiana. Nada, nada que ver, ni por función, ni por naturaleza, ni por dinámica. Parece que sí, pero no. Una última cuestión, porque el alma es, Eliana, el alma es eterna, inmutable y no depende de ninguna base para existir, mientras que la mente es cambiante, depende de unos agregados para existir y para funcionar, y es un continuo. Isabel dice, ¿no es cierto que a la mente no le gusta que la observen? La mente, no, eso ni es, no. A la mente no le gusta ni le disgusta nada. A quien le gusta es al yo que se monta en esa mente, que es muy distinto y eso y además no existe, pero por pura ignorancia y familiaridad desde el sin principio nos creemos que sí existe. La mente es aséptica, la mente es un continuo, es una corriente de estados que ni siente ni padece. Lo que siente y padece son los contenidos que la ocupan. La mente hace lo que uno acabe diciéndole que tiene que hacer. Quien experimenta es el yo, un yo que se monta en la mente, pero ese yo no es la mente, no es el continuo mental. El continuo mental es impersonal, no hay un yo, no hay yo. Entonces a ese yo sí que no le gusta que le cuestionen. Es el demonio, que se revela cuando lo cuestionas. Pero la liberación pasa por cuestionar al yo y además pasa por disolver el yo y ver que no existe, que no hay un Fabio intrínseco, que no hay un alma, que no hay una esencia inmutable, que no hay una entidad que se pueda denominar Fabio. En ninguna parte del cuerpo, en ninguna parte de las sensaciones del cuerpo, en ninguna parte de la mente, ni en ninguna parte de los objetos de la mente. Sí, el continuo mental se introduce en el cuerpo cuando somos, no al nacer, cuando somos concebidos. En el momento de la concepción, en el momento de la unión del espermatozoide con el óvulo de nuestra madre, al mismo momento, al mismo tiempo que se produce la fecundación, el continuo mental que viene de una vida anterior ocupa ese óvulo recién fecundado. Cuando nacemos ya llevamos el continuo mental, porque no rectifico lo del llevamos porque no hay un mos, no hay una entidad que lleve nada. El continuo mental lleva dentro del óvulo fecundado 9 meses. Entonces, bueno, vamos a hacer la meditación. Si os parece, como siempre hacemos, vamos a hacer las oraciones iniciales. La oración del refugio y generación de bodhicitta para generar la motivación adecuada, que ya está en la pantalla, para los que queráis recitarla. Pero antes hacemos una corta meditación en la respiración para calmar cuerpo, mente, liberarlo de toda tensión que pudiera haber en ellos. Y para ello te sientes cómodo en la postura en la que estés, tanto en cama o en la cama, si no puedes meditar tumbado, y manteniendo los ojos cerrados, comienzas a inspirar y exhalar profundamente varias veces,
al principio por la nariz, exhalar por la boca, soltando la exhalación a través de tu boca, tensiones, rigideces, bloqueos, cualquier sensación de malestar. Y a medida que tu respiración se vaya normalizando y tranquilizando, ya solo respiras nasalmente. Haz esto unos minutos, a tu ritmo, a tu velocidad. Al mismo tiempo, ve notando tu cuerpo tranquilo, pesado, relajado. Especialmente los hombros, brazos, manos. Las manos las puedes colocar la derecha sobre la palma de la mano izquierda, con las puntas de los dedos pulgares tocándose entre sí, haciendo una pequeña presión, haciendo descansar ambas manos en el regazo. Inclinas ligeramente la cabeza hacia adelante, evitando que esté ladeada o hacia atrás o mirando al frente, sino ligeramente inclinada hacia adelante, justo hasta que notes cómo tus vértebras, tus cervicales, se sueltan una a una, se van destensando una a una. Mantienes la boca cerrada de manera natural, con los labios sin apretar, simplemente pegados, y los dientes entreabiertos. Punta de la lengua tocando el paladar justo detrás de los dientes superiores, haciendo también ahí una mínima presión. Y por último, los ojos los mantienes cerrados. Puedes imaginar o visualizar un hilo, una cuerda imaginaria en tu coronilla de la que tiran hacia arriba de vez en cuando con suavidad, y con ello garantizas la rectitud, la verticalidad de tu columna vertebral, que ha de estar relajada y derecha, sin tensión, pero vertical. Estando en esta posición te determinas a no moverte o hacerlo lo menos posible, recordando que si te mueves, esto alimenta un impulso para que te muevas después, y si no lo haces, tienden a desaparecer, aumentando tu relajación, tu quietud. Continúa inhalando, exhalando, ya siempre por la nariz, sintiendo tu respiración y el aire que te llena, te deja, te vuelve a llenar, te vuelve a dejar. Haz esto unos minutos.
Concéntrate en sentir tus pulmones llenándose y vaciándose de aire en un movimiento libre, no forzado. Deja que sea la propia respiración la que se construya a sí misma. Con tu mente un poco más calmada, más tranquila, ahora generamos una motivación lo más altruista, lo más compasiva, lo más positiva que seas capaz de generar una motivación de bodhicitta, pensando de la siguiente manera. Puedes repetirte estas palabras mentalmente, concentrándote en su sentido y dejando que éste te llene. Por el beneficio de todos los seres, voy a hacer esta práctica, esta meditación de atención a la mente, que yo pueda desarrollar esa cualidad de la atención para servir más y mejor a los seres, para aumentar su felicidad, reducir su sufrimiento físico y mental, y para reforzar esa motivación, visualizas, si te sientes cómodo, a tu derecha a tu padre, meditando contigo. No importa si no vive o está lejos, lo traes al lugar en el que tú estás y lo sitúas ahí a tu derecha, muy cerquita de ti, muy concentrado, casi luminoso. Y a tu izquierda tu madre, en la misma actitud. A nuestra espalda imaginamos que se sitúan nuestros seres más cercanos, más queridos, incluso aquellos por los que sabemos que sentimos aferramiento. Hijos, nietos, hermanos, pareja, amigos, compañeros, animales. Reconociendo que todos ellos buscan ser felices, exactamente igual que nosotros mismos. Frente a nosotros sitúa a tus enemigos o aquellos que te agitaron o agitan. También muy concentrados, casi luminosos, buscando la felicidad, acierten o no en encontrarla, pero ese es el impulso básico que les mueve. Y alrededor todos los seres del universo, tantos que tus ojos no alcanzan a ver el final. Innumerables seres, humanos, no humanos, visibles, invisibles, cercanos, lejanos, los que están, los que ya no están, todos los seres. Deja que tu mente construya esa visualización. Lo más importante es sentir de alguna manera que están aquí contigo, todos esos seres. Si no puedes visualizarlos con detalle, no importa. Lo más importante es sentir de alguna forma que están aquí contigo y que tú les estás guiando en esta meditación y por eso estás en el medio de la visualización. Medita así unos momentos. Y ahora, si eres budista, recuerda las cualidades de las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha, y si no lo eres, continúa meditando en desarrollar una buena motivación, un buen corazón. Mientras recitamos la oración del refugio, 2 veces en tibetano y una en español. Sangye chodan soki chonam la yanchu bardu dani kyapsu si
Dagi chonyen gi pe sonam gi trola benche sangye drupara so sangye chodan so ki chonam la yanchu bardo dani kyasu chi. Dagi chonyen gi pe sonam gi trola benche sangye drupara so. Busco refugio hasta que alcance el despertar en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma llegue a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Continuando en la posición de meditación, permaneciendo inmóviles o lo más inmóviles que seamos capaces de permanecer, llevamos nuestra propia atención a nuestro interior y como si fuéramos un espectador que asiste a la proyección de la película de su mente, sentados en una butaca o en un sillón, intenta contemplar tu propia mente, el estado de tu propia mente, detectando cualquier cosa, la que sea más destacable. Por ejemplo, si hay enfado, como si le hicieras una fotografía, como si detuvieras ese momento, contemplas con tanta intensidad como puedas ese enfado. No lo analices, no lo juzgues, no veas ahora cuáles son las causas que han dado origen a ese enfado, simplemente, como si le aplicaras un foco, una luz. Lo contemplas, dejas que tu mente, tu conciencia, lo contemple. Se haga consciente. O si hay pereza, observas esa pereza. Cualquier cosa que haya, la observas. Si hay amor, observas ese amor. Te haces plenamente consciente de ese estado mental. Sin aferramiento, sin aversión, dure lo que dure. Y cuando se haya debilitado o incluso se haya disuelto o desaparecido, continúas contemplando, vuelves a ser un espectador hasta que surja otro momento mental, especialmente cualquiera que te agite. Y haces exactamente lo mismo. Le aplicas la luz de tu conciencia, dure lo que dure, hasta que se vaya. Si sientes el impulso de involucrarte, de analizar, de juzgar, le aplicas el mismo criterio, reconoces ese impulso, no te vas con él, no te involucras en ello y vuelves a contemplar. Esto es lo que poco a poco va reduciendo el poder, especialmente de las emociones negativas, de los oscurecimientos aflictivos. No inventes nada, no fantasees con nada, no imagines nada. Lo que hay es lo que es. Perfecto. Contémplalo.
Ahora no hemos de hacer nada, solo observar. Simplemente ser conscientes de todo. Reconocer y ser conscientes. Y conocer. Sin eludir nada, sin reprimir nada, sin inventar nada. Observando lo que haya, lo que aparezca. Pasión, odio, pereza, ofuscación, concentración, lo que sea. Muy poco a poco, muy suavemente vas saliendo de la meditación. Vuelves a hacerte consciente del cuerpo, de la propia mente, de la dinámica de ambos. Y ahora dedicamos los méritos, toda la energía positiva que hemos acumulado con estos minutos de contemplación de nuestra propia mente, todas las huellas, todas las impresiones mentales virtuosas que hemos acumulado en nuestro continuo mental. Esos son los méritos, esa es la energía positiva. Se la dedicamos a todos los seres que nos rodean, a nuestros padres a ambos lados, nuestros seres queridos detrás, enemigos delante, y resto de seres a nuestro alrededor, deseando de todo corazón, mientras recitamos la oración de dedicación de méritos de la pantalla, que todos los seres se liberen, que todos los seres también vayan teniendo una atención cada vez más creciente y por tanto más paz, hasta el logro del despertar completo, de la iluminación completa. Con todo esto en mente, dedicas Ewa di yin da lama sang ye ru gyu nen ro wa chi hyun ma lu pa de di sa la gu pa ra so
jan sub semen sub rinpoche, ma ke panam ye gyurche, ye wanyam pa me pa yi, gone gondo pelwaso. Que por los méritos de estas acciones virtuosas alcance rápidamente el estado de un Buda maestro y lleve a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Entonces me gustaría, para acabar la sesión de hoy, que repetiremos el miércoles que viene, como ya sabéis, me gustaría leeros una pequeña cita que he encontrado de Lama Yese, muy propia de esto que hemos hecho, y que dice así: la meditación es realmente muy simple. Cuando cierras los ojos, lo que sucede es que tu conciencia comienza a irradiar. Lo hace como un detector de radar sensible. Un buen detector de radar capta cualquier tipo de señal. Similarmente, cuando meditas, tu mente se vuelve consciente. Te vuelves muy sensible o totalmente despierto a lo que está pasando. Eso es lo que yo llamo conciencia plena de meditación intensiva. Esto es una cita de Lama Yese. Y una cosa que me parece muy interesante y muy importante de este tercer fundamento de la atención, el de la mente, y sobre todo que se explica en el texto que os he leído al principio, el trocito del sutra, donde el Buda habla de en qué consiste el desarrollo de la atención aplicado a la mente. Es que, si os acordáis, en la cita, el Buda constantemente repite un verbo, que es el verbo saber, ¿no? Cuando decía: cuando hay pasión en su mente, el monje sabe que hay pasión. Cuando no la hay, sabe que no la hay. Cuando hay odio, el monje sabe que hay odio. Cuando no lo hay, sabe que no lo hay. Y así con los 9 elementos, ¿no?, que os he citado. El común denominador, lo que siempre aparece, es el verbo saber, como sinónimo de conocer. Es decir, el Buda nos está diciendo que cuando hay pasión en tu mente, has de saber que hay pasión, pero también cuando no la hay, has de hacerte consciente y morar ahí, en esa ausencia de pasión. Cuando haya enfado, odio, pereza, letargo, indolencia, tienes que saber, tienes que ser consciente que está habiendo odio, aversión, pereza, letargo, indolencia, y cuando no lo hay, también has de saberlo y morar ahí, ¿eh? Tan importante es la afirmativa como la negativa, en tanto que experiencias, quiero decir. Y eso es muy interesante y muy importante, el no perder de vista que se trata de hacernos consciente. Y luego, la conciencia del enfado, por ejemplo, que es lo que empieza a reducirlo, no lo erradica, ¿eh? No basta con hacerte consciente de que estás enfadado para que éste se vaya, o que haya pasión o apego en tu mente para que esto se vaya. No basta, por desgracia no es así de fácil, pero es muy importante porque es lo que empieza a irle quitando fuerza, es lo que empieza a irlo reduciendo. Y sobre todo es lo que empieza a darnos argumentos de lo absurdo que es que nos enfademos, que no resuelves nada. Y esa imagen, el cultivo de esa autoimagen de uno mismo como policía o como espectador que observa su propia mente, es lo que va generando esa especie de dualidad con nuestras emociones negativas que al final hacen o que acaban haciendo que las desechemos, que las descartemos. Bueno, ahora si hay alguna cuestión, alguna pregunta, la podéis hacer. ¿No? Dice Javi, me gustaría saber si es lo mismo observar la mente y cada elemento que pase, ya sean pensamientos, imágenes o emociones. Sí, en general sí. Todo eso que tú citas, pensamientos, imágenes, emociones, entrarían dentro de esos 9 factores o elementos que el Buda dice en el sutra, ¿no? En concreto, entrarían dentro del cuarto, que se llama disminución, junto con el letargo, la pereza, la indolencia. Es lo que normalmente en las meditaciones más conocidas aquí en Occidente llamamos contenidos mentales o los pensamientos nube o emociones nube, que como las nubes en el cielo van y vienen, ¿no? Pues sí, entraría todo ello. El criterio a aplicarles es el mismo. ¿Alguna cuestión? Por chat o de voz, como queráis.
¿Nadie? Aquí. Pau, ¿dónde podría encontrar una descripción más detallada de cada uno de los elementos? En el Sutra de los 4 fundamentos de la atención. La versión que yo tengo es esta, la que utilizo, Majjhima Nikaya, que es un texto canónico del budismo Theravada, y uno de esos textos que componen el Majjhima Nikaya o discursos del Buda son los 4 fundamentos de la atención, el Sutra de los 4 fundamentos de la atención. ¿Alguien más? Gracias a ti, Pau, y a ti, Javi, Ángela. Por lo tanto, al observar nuestra mente, nos convertimos en meros observadores y esperamos a que el pensamiento se vaya sin juzgarlo ni analizarlo, ¿verdad? Sí, sí. Lo que pasa es que el mero parece que nos hace de menos y para nada. La observación es muy poderosa. Pero bueno, entiendo lo que quieres decir. Pero que no se malinterprete, que a veces ocurre que cuando decimos que nos convirtamos en observadores de nuestras propias interioridades mentales, pues o que no las disfrutemos o que no las vivamos. No. Bueno, aquí porque lo hacemos en meditación, pero imaginaos ahora que esta actitud de estar atentos a nuestra propia mente, tal cual se describe en esta práctica, lo hicierais en la vida cotidiana, que es de lo que se trata. Que cuando cocinéis, trabajéis, habléis, conduzcáis, estés atento, no como un robot que se autoobserva, sino que estés plenamente consciente de lo que estás haciendo. O sea, cocinarás, hablarás, trabajarás y conducirás de la forma más plena posible y además serás consciente de que todo es impermanente. Por tanto, no te apegarás a aquello que estás cocinando, no odiarás al que se te cruce por el coche, porque el instante de plena conciencia en el que estás impide que eso ocurra de manera natural. Esa es la idea, esa es la diferencia. No volverse fríos, ni mucho menos. Es un malentendido que hay para con el budismo y con los budistas en concreto es este tipo de prácticas. Al contrario, es volverse plenamente consciente de la cosa en sí y de las características o rasgos de esa cosa en sí, por ejemplo, de su impermanencia. A ver. No, son todo agradecimientos. Muchas gracias a todos por darme las gracias. No hay más preguntas. Entonces, no. Vale, pues entonces lo dejamos aquí. 2 recordatorios. Ahora a las 6:30 tiene la sala de Zoom Venerable Paloma con una clase de meditación en el Lam-Rim muy interesante que continuará con el método de las 6 causas y un efecto para desarrollar la mente bodhicitta, la mente de la compasión altruista y genuina. Y yo a las 7, de 7 a 8, para el que quiera venir, haremos la práctica del Buda de la medicina, de 7 a 8. Así es que muchas gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.